Bienvenidos todos, todas y todes a Desde el Orgullo, el podcast en donde celebramos las historias de éxito de las personas queer LGBTIQ de Puerto Rico y obviamente narramos esas historias para que tú conozcas un poquito más de estos personajes que realmente cambian y han cambiado la historia de Puerto Rico y la historia de nuestras comunidades LGBTIQ+. Hoy estamos estrenando la segunda temporada del podcast Desde el Orgullo y hoy vamos a presentar la vida y la trayectoria de una mujer que todavía sigue dejando una huella bien marcada por la lucha de los derechos humanos en Puerto Rico y más allá de nuestras comunidades, está trabajando por todos, todas y todes. Y hablamos de Ana Irma Rivera Lacén. Este episodio es presentado por Nuestra Belleza Gay Universal y Waves Ahead. Ana Irma Rivera Lacén nace el 13 de marzo de 1955 en San Mateo de Cangrejos, o como todos lo conocemos hoy día, en Santurce, Puerto Rico. Específicamente en la parada 24 en la calle Delbury. Allí mismito vivía ella, cerca de la calle San José, lo que era el camino del Ceboruco, ese espacio de la parada 24 en Santurce. Y sus padres eran doña Ana Irma y don Eladio, y ambos eran naturales de Loíza. También ambos fueron educadores de profesión. Su mamá era maestra de inglés y su papá, don Eladio, era profesor de español de la UPI y además de eso llegó a ser decano de humanidades y rector interino. Y pues obviamente no es de esperarse que desde joven Ana Irma haya encontrado esa inclinación por la educación, la justicia social y principalmente el activismo. Y esto mismo, desde pequeña, ella cayó en cuenta de lo que era ese futuro que le esperaba entre una lucha de una sociedad igualdad y equitativa. Cuando a sus 4 años, en una Navidad, ella pidió un triciclo como regalo. Pero no se lo dieron porque era una niña. Así que ella cuenta que este incidente marcó su vida, o este suceso marcó su vida, y en unas palabras de ella misma dice que ese fue el momento en el que decidí que cuando creciera iba a luchar por el derecho de las mujeres. Y nada más lejos de la verdad. Años después, Ana Irma cursa sus estudios en la Escuela Superior Secundaria Juan José Osuna en Atorrey y a sus 16 años, en el 1971, ingresa a el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en donde comienza un bachillerato en literatura en estudios hispánicos, allí en la Facultad de Humanidades. Pero, en palabras de la propia Ana Irma, dice: después de un tiempo me aburrí y decidí entonces cambiarse a la concentración de Humanidades para completar ese bachillerato y luego de eso entrar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En la década de 1970, Puerto Rico experimentaba un renacimiento, si lo decimos de alguna manera, del movimiento feminista. Muchas mujeres se organizaron y formaron lo que muchos estudiosos y muchas personas comentan como la segunda ola feminista en Puerto Rico. Y se crearon desde revistas, folletos, documentos, recurrieron a la televisión, a la radio, a la prensa para mover el tema de la opresión de la mujer dentro de esta sociedad patriarcal puertorriqueña. El 8 de enero del 1972, Ana Irma cofundó, junto con otras mujeres como Alma Méndez, Nilda Ponte, Mary Bird, la organización Mujer Intégrate Ahora, o por sus siglas, MIA. Y esta fue una de las primeras organizaciones feministas no partidistas más significativas de esta época y parte
de estas organizaciones de la segunda ola feminista puertorriqueña. 2 años después de la fundación de esta organización, en 1974, como ya sabemos que Ana Irma tenía ese espíritu y todavía lo tiene, ese espíritu de activismo y de trabajar por una sociedad mucho más justa, forma parte de los fundadores de la primera organización que se crea en defensa de los derechos de nuestras comunidades LGBTIQ+ en Puerto Rico, que se llamó la Comunidad de Orgullo Gay, en un contexto y en un espacio histórico en donde la homosexualidad era un tema tabú, sí o sí, y altamente estigmatizado. Además de eso, recordemos que hasta el 2004, estamos hablando en el 74, y no fue hasta el 2004 que las relaciones de parejas del mismo sexo se quitaron del Código Penal como el delito de sodomía, así que hasta el 2004 era ilegal tener relaciones con una persona de tu mismo sexo. Así que imagínense en el 74. Y un tema muy curioso también que algunas personas notan es que ¿por qué en la época, en los 70, en los 60, en los 50, estas organizaciones, grupos o colectivos siempre tenían la palabra gay? Y era porque esta era la palabra que se utilizaba para nombrar al colectivo. Y era muy común ver estas organizaciones en defensa de los derechos humanos, principalmente los derechos LGBT, con esta terminología. Y fue en el 74, durante una transmisión en vivo en un programa de radio, en donde Ana Irma estaba leyendo la declaración de la fundación de la organización Comunidad de Orgullo Gay, en donde proclamó abiertamente y públicamente su orientación sexual y salió del closet públicamente en una emisora de radio. Este año la organización cumple sus 50 años de fundación y también obviamente son los 50 años del activismo queer en nuestra isla. Como si fuera poco, en el 74, a sus 18 años, ya había fundado Mía, parte del grupo fundador de la Comunidad de Orgullo Gay, escritora, ya había escrito poemas. Ana Irma fue admitida a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en donde obtuvo el grado de Juris Doctor. Y ese mismo año cofundó la revista feminista El Tacón de la Chancleta, que estaba adscrita a Mía, a la organización Mujer Intégrate Ahora. Y fue una publicación alternativa que se convirtió en un espacio vital para discutir y promover esos derechos de las mujeres, los derechos reproductivos y también la igualdad de género. Recordemos que en esta coyuntura histórica, en el 73, el Tacón de la Chancleta lo fundaron en el 74, pero en el 73 fue la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Roe versus Wade, en donde otorgaba el derecho a el aborto, el derecho a decidir sobre el cuerpo a las propias mujeres. Así que vemos que es una coyuntura bien importante para organizaciones como Mía, como la Comunidad de Orgullo Gay y para publicaciones alternativas que buscaban también impulsar ese tema de los derechos de las mujeres, y es por eso también que surge esta publicación del Tacón de la Chancleta. Y paralelo a este suceso, las comunidades LGBT ese mismo año fundaron también el periódico queer de Puerto Rico, el primer periódico queer de Puerto Rico, que se llamó Pa' Fuera. A los 22 años, en el 1977, Ana Irma comienza su práctica de abogacía y luego de un tiempo enfrentó personalmente la discriminación cuando a ella se le prohibió entrar a una corte por el hecho de usar pantalones. Bueno, no realmente le prohibieron entrar, ya estaba en la corte y estaba litigando, ¿verdad? Y se le pidió parar el proceso
para que se fuera a poner una falda porque ella estaba vistiendo de pantalones. Y esto era algo muy común en la época en donde los hombres, y los hombres jueces, impusieran una visión de lo que para ellos era la vestimenta adecuada de las mujeres abogadas. Ana Irma, muy felizmente, demandó al juez y ganó el caso, marcando un precedente muy importante sobre las prácticas discriminatorias que imperaban en los tribunales de Puerto Rico. Y asimismo lo expresa la propia Rivera Lacén en un corto del documental Las Primeras, producido por Taller Salud. Yo empecé a practicar a los 22 años. Me tocó litigar frente a un juez que no quiso que yo siguiera viendo un caso. Le pregunté cuál era el problema y él me dijo que era que estaba en pantalones. Cuando el juez me pide que me vaya a mi casa a ponerme una falda, le digo que no. Yo estaba viendo un caso criminal. Entre otras cosas, yo no estaba de acuerdo con lo que él me estaba diciendo, pero tampoco le iba a violar los derechos a mi cliente. Cuando yo me negué, el juez fue el que suspendió el caso. Yo no me fui a mi casa y preparamos un interdicto contra el juez. Porque entendíamos que él estaba discriminando contra mí solo por el hecho de ser mujer. El día de la vista, yo voy vestida con la misma ropa. Eso quiere decir que el nuevo juez, el juez que iba a ver la vista mía contra este otro juez, estaba aceptando que mi ropa era adecuada. Cuando eso sucede, detienen el caso, porque obviamente se dieron cuenta que mi estrategia había sido ir vestida con la evidencia. Entonces, lo que sucedió fue que el juez que no me había dejado litigar en pantalones llegó a un acuerdo conmigo donde reconoció que las mujeres cuando usamos pantalones también estamos bien vestidas. Ana Irma ha sido reconocida por sus contribuciones con numerosos premios y honores. Recibió la medalla Capetillo Roque del Senado por sus acciones en lograr la equidad de género y por mejorar también las condiciones sociales de la mujer puertorriqueña. Además de eso, con el premio Martin Luther King Arturo Alfonso Schomburg por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y también por la medalla Nilita Vientos Gastón por las luchas que ha tenido a favor de los derechos humanos, por su labor creativa, humanista y también defensora de las artes. En el 2012, Ana Irma se convirtió en la tercera mujer en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, siendo primera persona afrodescendiente, primera persona de las comunidades LGBT en hacerlo como mujer lesbiana. Y durante su presidencia le cambió el nombre al colegio para que se le incluyera la palabra abogadas, visibilizando así, claro, la presencia de mujeres dentro de la profesión. Además de eso, durante los años 2015 y 2019, presidió el movimiento ciudadano Vamos Puerto Rico. En el 2020, Ana Irma fue electa senadora por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana y actualmente es portavoz en el Senado de Puerto Rico y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. Además de todo esto, también es candidata a la comisaría residente en Washington por la Alianza de País del Partido Independentista Puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana. Obviamente, sin lugar a dudas, Ana Irma Rivera Lacén continúa siendo una figura muy destacada en la lucha por los derechos humanos, por la justicia social y además de eso sigue inspirando a generaciones jóvenes de las comunidades LGBT en que nosotros no tenemos todo por gracia. Hay personas que se han fajado y han sudado y han dado hasta lo que no tienen, han dado parte de su vida para que tú y yo hoy estemos aquí, que estemos presentes, que estemos visibles, que nuestra lucha no ha terminado, pero gracias a ellos y a personas como Ana Irma, una mujer abiertamente lesbiana, que ha dado su lucha inalcanzable, porque todos tengamos un país más justo, más equitativo, de paz y de justicia. Así que te agradezco porque hayas estado otro episodio más en Desde el Orgullo. Nos vemos en el próximo, que ya tenemos 2 episodios más listos para ser lanzados. Recuerden que este episodio ha sido gracias a la contribución
de la organización Nuestra Belleza Gay Universal y también de Waves Ahead. Vayan a la página wavesahead.org y entren allí para que apoyen a la organización Waves Ahead y todos sus proyectos alrededor de la isla, puedan donar y apoyar al adulto mayor LGBT. Un beso, les abrazo y nada, nos veremos en el próximo episodio muy prontito. Chao.